Hola, os traigo en este vídeo lo más básico para empezar a hacer dibujo urbano. Vamos a empezar por los materiales. Primero tenemos un lápiz, un lapicero de 0,7, como veis aquí en los datos que pongo en la pantalla. En realidad puede ser cualquiera, yo uso un HB. Esto es una goma que también es importante, por lo menos en la forma en que yo trabajo. Y estos son rotuladores calibrados que, como veis aquí en el estuche mío, tengo varios grosores para distintos tipos de líneas. Luego también es básico un pincel de agua. Yo recomiendo pincel de agua porque es más cómodo para la calle, aunque puede ser también pincel normal. Y luego un cuaderno con un papel de acuarela de unos 200 gramos. Yo el que uso es de la marca Fabriano, pero hay otras marcas y son igualmente válidas. Lo único que el papel sea de unos 200 gramos para que aguante bien el agua. Luego una caja de acuarela, no tiene por qué ser tan grande como esta, puede ser más limitada. Y luego la mascarilla, claro. Metemos todo esto en una mochila y, como veis, es una mochila pequeñita con lo básico imprescindible para ir a dibujar a la calle. Así que con todo el material ya preparado, vamos a dar el primer paso fundamental, que es salir a la calle y atreverse, vencer un poco la vergüenza que tengamos para dibujar en la calle. Vamos a empezar por buscar un sitio un poquito apartado, un poco que no tenga mucho tránsito para que se menos corte el sentaros ahí en medio a dibujar y que se pare la gente a verlo y eso. Entonces yo he buscado aquí un parque cerca de mi casa que tiene unos bancos que están aquí un poco a la sombra y me parece que es un sitio correcto. Ahora, importante, buscar siempre un sitio a la sombra, porque al sol puede parecer muy agradable al principio, pero cuando llevas ya 10 minutos es un poco agobiante y es mejor encontrar un sitio a la sombra y tranquilo. Una vez que tienes el sitio, encontrar el motivo. Entonces, como veis aquí, aparentemente hay poco motivo, pero voy a escoger uno y lo que os recomiendo es que empecéis por uno muy simple, que no os metáis con perspectiva, con el entorno, con los edificios, con los coches, etcétera, sino que cojáis una cosa muy básica. Yo en este caso he cogido el banco ese que tengo enfrente, que habéis visto antes en el vídeo, y una papelera que hay. Como lo tengo enfrente, no tengo problemas de perspectiva ni de nada, es simplemente representar de forma muy esquemática, muy básica, tanto la papelera como el banco con formas geométricas y luego enmarcarlos con el seto que está detrás. La única dificultad que puede tener este dibujo es hallar las proporciones correctas de cada elemento con respecto al otro. Para ello recomiendo empezar por la línea del suelo, hecho en este caso, luego la papelera al tamaño que queráis, y luego ya el banco. Sí que tenéis que tener un poquito en cuenta la altura del banco con respecto a la papelera y dibujarlo un poquito más bajo que la papelera. Y luego la anchura del banco, pues medir las veces que entra la papelera dentro del banco y así calculáis un poco la anchura que puede tener el banco en relación a la papelera. Siempre cuando hagáis un dibujo hay que ir haciendo las proporciones de los elementos nuevos con respecto a los antiguos, porque en principio yo puedo hacer el dibujo al tamaño que yo quiera, pero una vez que marco el dibujo de la papelera, el banco sí que tiene que tener relación y estar proporcionado con respecto a la papelera que ya he dibujado. Entonces luego ya estos dos elementos los enmarco así un poco arbitrariamente con el seto que hay ahí. Es un seto un poquito inventado, digamos, porque no corresponde a la realidad, pero me sirve para enmarcar este dibujo y limitarlo a esa zona del papel que he escogido. En principio voy a hacer unos 3 dibujos en esta sesión y empiezo por este más básico, que como veis es muy sencillito. Seguro que lo podéis hacer
sin ninguna dificultad, cualquiera de vosotros, porque es una cosa de primero de básica. Es muy elemental y es una forma de lanzaros, de atreveros a hacer algo sin que os agobie el que sea una cosa muy complicada con perspectiva, que os vaya a quedar mal, que os vaya a complicar un poco la vida. Lo importante aquí es disfrutarlo, estar tranquilo, cómodamente y disfrutar del dibujo mientras que lo estáis haciendo. Entonces, para ir cogiendo confianza, os recomiendo eso, empezar por elementos muy sencillos, que sean muy básicos y sin meteros en historias de perspectiva y eso que ya más adelante podéis ver, pero de esta forma pues podéis tener un dibujo bonito, sencillo, que os quede muy bien y que os dé confianza para lanzaros a otros dibujos un poquito más complicados. En este caso lo voy a perfilar con un rotulador del 01, 02, puede ser, una punta así finita para empezar. Y como veis estoy haciendo las formas muy básicas de la papelera del banco y luego marco un poquito por detrás con forma así muy rugosa e irregular el seto que va a enmarcar a estos dos elementos. Una vez que tengo ya el dibujo acabado a rotulador, pues lo voy a pasar a color. Para eso voy a usar el pincel de agua, que como veis, los que no lo hayáis usado, es un pincel que tiene agua en el mango, entonces al ir apretando en el mango va saliendo agua más o menos según lo que apretéis. Entonces es cómodo porque no te obliga a tener un vasito con agua para ir mojando para dar el color, sino que podéis hacer directamente con el agua que viene dentro del mango. Voy a empezar por dar el fondo del seto. Yo siempre os recomiendo empezar por la parte más grande y más clara. En este caso no voy a poner ni suelo ni cielo, entonces lo más grande que hay es el fondo del seto. Y voy a empezar dando un color claro del verde por arriba. Como veis, ni siquiera reservo la papelera porque el color de la papelera va a ser más oscuro que el del seto, pero sí que reservo la madera del banco porque esa madera va a ser de un color más claro que el seto y entonces si diera el verde por encima pues me quedaría el marrón un poquito distorsionado. Entonces voy haciendo ya un poquito también por fuera la forma del seto y voy rellenando uniformemente toda la parte del seto, incluida la papelera. En este caso no presiono, aprieto mucho el mango, simplemente utilizo el agua que había soltado a la hora de hacer el color en la paleta y no he hecho agua suplementaria porque no me hace falta. Ahora con un verde más oscuro, mientras que está húmedo, pues voy a hacer un poquito de sombra por abajo para que quede un poco degradado el color verde oscuro con respecto al color verde original que he dado. Como veis en la foto, el seto tiene más luz por arriba que por abajo porque el sol viene de arriba y, y simplemente con poner un poquito más de oscuridad en esa zona de abajo dais un poco la sensación de volumen que tiene el seto. Aquí también reservo todas las partes del banco, aunque el resto pues lo podéis ir tapando con este color. Una vez que tengo esto ya aplicado, este color, voy a dejar que seque un poquito para que no se mezcle el color del banco con el color verde que he dado. Entonces tengo que esperar 4 o 5 minutos a que seque el color que he dado de fondo. Y ahora voy a empezar a dar el color de la papelera, que como veis es un verde más oscuro, un poquito azulado. Y al darlo en seco sobre el seto queda perfectamente definido la forma de la papelera. Ahora voy a limpiar un poquito el pincel, aprieto el mango del pincel y
y lo voy limpiando un poquito para que salga agua limpia. Y ahora cojo ya el otro color, que es el color marrón del banco, y lo voy a aplicar por toda la superficie del respaldo del banco y del asiento, que se ve una rayita simplemente, pero también hay que marcarla de color. Esto sería el coloreado básico del dibujo, digamos. Ahora lo que voy a hacer es añadirle un poquito de cielo. Para ello lo que hago es darle con agua limpia, lo más limpia posible, aunque veis que está un poquito todavía con restos de color el pincel, pero bueno, que sea lo más limpia posible el agua. Si tenéis un Kleenex podéis limpiar la punta del pincel para que quede más limpio. Y una vez que está humedecida toda esa parte superior del seto, con un color que es una mezcla de azul cerúleo y azul cobalto, voy a ir dando sobre todo por el límite superior del seto. Entonces, como la parte esa está húmeda, pues el límite del seto quedará marcado porque la parte del seto no está mojada, está seca, y la parte de arriba, como está húmeda, pues queda un poquito degradado. Con un papel lo voy secando la parte de arriba y me queda más o menos un pequeño cielo degradado ahí. El siguiente dibujo que voy a hacer va a ser un árbol como ese. Aquí hay varios árboles, puedo escoger el que quiera, pues he escogido este que está un poquito más lejos para no tener problema de perspectiva ni nada. Lo voy a hacer un poco de perfil sin complicarme mucho y hago a lápiz la base, el tronco y luego más o menos la forma de la copa, que en forma de silueta, que es una silueta un poquito rugosa porque tiene hojas que entran, que salen, hay ramas más largas, ramas más cortas, luego tiene algunas sombras por dentro, o sea que la copa del árbol, a menos que sea un seto muy recortado, suele ser bastante irregular y esa forma irregular se la doy al hacer el contorno así de esa forma. Luego dentro de la copa lo único que tengo que marcar es un poquito de ramas del árbol, que son ramas que no siempre se van a ver, pero de vez en cuando se pueden ver a través del follaje. Os hago un poco la idea de cómo dibujar el árbol. Primero dibujar la copa y luego el tronco. Esto sería la forma más básica de hacerlo y lo que yo recomiendo es que lo hagáis siguiendo este esquema, pero haciendo la copa muy rugosa y con muchos entrantes y salientes, y luego ya el tronco un poquito más grueso con su sombra debajo y luego asomando por entre el follaje un poquito de ramas, que las ramas tendrán que ser cada vez más finitas. Se van ramificando, digamos, todas dentro de la copa del árbol y cada vez van siendo más finas. Esto lo podéis marcar a lápiz un poco para tener una indicación y luego ya cuando le deis colores, cuando vais a marcar definitivamente la forma de las ramas. Entonces ya voy a empezar dando el color con un color gris en la zona de la base para que se vea que hay ahí unos ladrillos que forman todo el marco de la base, y luego voy a dar en color marrón el tronco. En principio lo doy con un marrón intermedio así uniforme y voy a ir empezando algunas de las ramas que, aunque luego se van a difuminar un poquito cuando dé el verde, pues las tengo ahí de base y luego ya las remarcaré un poquito cuando seque la parte verde. Para la parte verde, pues lo mismo que os he dicho con el seto, empiezo con un color muy clarito, un color verde así amarillento bastante luminoso en la parte de arriba, y es bueno tener preparados ya 2 o 3 tonos de verde, un tono intermedio para la parte ahora que voy a dar ahora, un tono más claro o más amarillo para la parte de arriba que he dado al principio, y un tono un poquito más oscuro, ya casi negro, para la parte de la base. Entonces ahora, como segunda etapa, digamos, doy el verde intermedio en toda la zona intermedia de la copa
Y luego ya finalmente pues iré dando el verde oscuro, sobre todo en la base, pero también alguna pincelada en la parte central de la copa para que se vea que hay zonas de sombras y zonas de luz. Cuando deis ya el color, como estoy haciendo yo ahora, podéis modificar un poquito la silueta inicial que habéis hecho a lápiz. Pues si veis que os ha quedado demasiado uniforme, podéis sacar algún trozo de rama, meter otro, dar una forma un poco diferente. Normalmente los árboles son más planos por abajo que por arriba, por la copa en la parte superior es un poco más irregular porque va creciendo por ramas independientes, entonces hay ramas que crecen más, ramas que crecen menos, y la parte de abajo, la que está cerca del tronco, ya suele ser más plana y sobre todo suele ser muy oscura. Entonces ya con este mismo color oscuro puedo ir oscureciendo un poquito la parte derecha del tronco, por ejemplo, si la luz viene de la izquierda, y toda la parte del tronco que se une a la copa. Ahora ya como tercer ejercicio me voy a atrever a hacer algo un poquito más complicado, como algo de perspectiva, haciendo no solo un elemento, sino un poco el entorno. Entonces el entorno sería el suelo hasta la zona del parque donde estoy yo, el cuadradito este. Entonces me voy a imaginar que fuera como una habitación y voy a hacerle sus paredes y eso para tener un poco la perspectiva correcta de toda esta zona. La perspectiva aquí básicamente se ve en el suelo y un poco en el seto de la derecha, que es el que va fugando un poquito hacia ahí. Aquí tendríamos la papelera que he hecho al principio. Esto ya lo conocéis del primer dibujo y es simplemente reproducirlo igual. El seto en este caso se alarga hacia la derecha porque continúa por el lado derecho de este recinto. Y luego aquí en el suelo hay que dibujar la base del árbol. Esta base estará en perspectiva, os lo explico aquí un poquito más básicamente. Tendríamos la línea del horizonte que estoy marcando aquí rayada. Tendríamos un punto de fuga ahí a la izquierda que nos delimita toda la zona de la base de este lugar. Y luego tendríamos la esquina del seto. Y desde ese punto de fuga podemos marcar el lugar que ocupa el árbol dentro del suelo. Sería una especie de cuadrado muy achatado y con las líneas que vayan hacia el punto de fuga que hemos marcado. Luego marcamos aquí el banco y la papelera y ya a partir de la base del árbol que he hecho le voy subiendo el tronco y le voy haciendo la copa del árbol, que en este caso no se vería entero, se vería simplemente la parte inferior izquierda del árbol, que es la que entra un poquito por encima del banco. Si queréis ver un poquito más de temas de perspectiva y eso, podéis ver cualquiera de mis vídeos que sean de perspectiva. Incluso tengo otro vídeo también sobre árboles y vegetación que pueden dar un poquito más de información sobre estos temas. Y en este caso me voy a limitar a explicaros un poco el tema sin entrar en detalle para poder acabar el dibujo. Entonces ahí tenéis, veis el punto de fuga que os he explicado antes, sería ahí por encima del seto y por encima de la papelera más o menos. Y a partir de ahí ya hago el árbol, su tronco, su copa, que la copa realmente se ve una cuarta parte del árbol más o menos, la parte inferior izquierda. Y luego en el fondo pongo un fondo de árboles así indeterminado para que se vea que detrás del seto hay más árboles, estamos en un parque y se queda con eso ya más o menos acabado el dibujo a lápiz. Como veis no es muy complicado, pero sí que hay que tener muy claro la parte de perspectiva y eso. Ahora con un rotulador del 01 voy a dar las líneas principales. Es simplemente ir perfilando un poquito el tronco, la parte inferior del árbol, la base del árbol, donde está colocado el árbol, es que ya tiene su forma definitiva, el suelo de todo este recinto y
la línea del seto que lo rodea todo. Aquí marco un poquito el lateral izquierdo también, el fondo de ahí. Y ya voy marcando la forma de la papelera y del banco tal como hicimos en el primer dibujo. Es un dibujo muy simple, digamos, con muy poco detalle, pero que da un poco idea del entorno y que nos puede valer para este dibujo así un poquito más complicado, pero dentro de lo que cabe sencillo. Como veis, podría haber hecho todo el escenario con edificios, con coches que hay por ahí al fondo, con personas que pasen, etcétera, pero bueno, me he limitado a simplemente poner el entorno con el banco, la papelera y el árbol para ir poquito a poco, paso a paso, haciendo un dibujo cada vez un poquito más complicado. Empiezo dando la superficie más grande que veo, que es el fondo de los árboles, y lo doy en un tono verdoso azulado muy pálido, con mucha agua. En este caso sí que voy apretando un poquito el mango del pincel para que salga bastante aguado todo ese fondo. Quiero que sea muy claro para que se diferencie bien del primer plano, que va a ser un poquito más intenso, y con esto le doy un poco de profundidad al dibujo. Una vez que va secando el fondo, lo voy oscureciendo por partes para que quede un poquito variado el fondo, que no quede una masa plana de un color liso, sino que tenga un poquito de profundidad toda esa parte. Ahora voy a hacer un color marrón para el banco. Lo voy a hacer primero para que vaya secando y luego pueda dar encima la parte del seto. Este mismo color lo aprovecho un poquito oscurecido para el tronco y voy marcando también algunas de las ramas como hicimos en el segundo dibujo del árbol. Una vez que tengo esto, voy a ir creando un color parecido al del suelo, que como veis es un poquito crema, como un ocre así pálido. Lo voy a dar por todo el suelo, aunque veis que en el vídeo ahí arriba se ve que hay dos tonos de suelo, uno más rojizo y otro más amarillento, pero bueno, para el tamaño que lo voy a dar, pues simplemente le doy un color amarillento al suelo para que se diferencie bien del resto del dibujo. Y luego ya me voy a meter con el seto, que voy a empezar por un color ya más intenso, es un color no tan diluido como el del fondo, sino un color un poquito más concentrado, con más pigmento de acuarela. Y veis que me queda un verde bastante más vivo, más brillante, que destaca bastante sobre el fondo que he dado más pálido anteriormente. Toda esta parte brillante la doy por todo el seto en general, para que quede más o menos uniforme, y luego ya voy a ir dando sombra en la parte de abajo, tal como hicimos en el primer dibujo. Hago también la copa del árbol, que igual que hicimos en el segundo dibujo, pues la voy haciendo un poquito irregular por arriba, como a trozos para simular un poquito toda la textura del follaje, que no quede muy uniforme, porque si queda muy uniforme el árbol, pues parece que es un árbol de plástico puesto ahí plano y no da sensación de realidad. Entonces hay que ir haciéndolo así con pinceladas cortitas, pero empezando por lo más claro y luego ya ir oscureciéndolo para darle un poco de volumen al árbol. Aquí en la parte de abajo, cuando voy ya oscureciendo, voy poniendo detalles pequeñitos de hojas que sobresalen por ahí, que eso le da también mucha sensación de realidad, que sea muy irregular y que se vea de vez en cuando alguna hojita pequeñita que asoma por ahí. Y sobre todo voy oscureciendo con sombra la parte de abajo, igual que hago con el seto, que es también
más oscuro en la parte inferior, toda la parte que hay por debajo del banco y eso. Ahora en gris voy marcando toda la base del árbol y el bordillo este que hay alrededor de todo el recinto. Y ahora con un verde oscuro, pues como hice en el primer dibujo, voy marcando también la papelera. Intensifico un poquito la base del árbol. Conforme vaya secando el color, se os irá quedando más pálido, más suave el color, y entonces pues conviene ir oscureciéndolo, intensificándolo poquito a poco hasta que logréis el tono de intensidad que queréis para las sombras y eso. Y bueno, pues básicamente con esto ya tendríais los tres ejemplos de cosas que se pueden hacer en cualquier parque cerca de donde viváis vosotros. Podéis ir empezando por una cosa muy básica, muy sencilla, y luego ya ir complicando la cosa un poquito hasta que tengáis un dibujo que os guste y que os merezca la pena el haber salido a la calle y hacerlo ahí. Ahora ya para acabar este tercer dibujo voy a hacer como en el primero un poquito de cielo. En este caso es un cielo plano de un azul así uniforme que voy dando en la parte de arriba, simplemente para dar la impresión de que estoy en un sitio al aire libre, que hay cielo, que no es un interior ni nada. Entonces aquí en el fondo también de los árboles doy un poquito de intensidad para dar unas sombras y que quede un poquito más vivo. Y en el seto también pues voy acabando de dar sombras en la parte de abajo para que haya un poquito más de contraste. Para limpiar el pincel, como veis, aprieto un poquito el mango para que salga el agua y luego pues si tenéis un clean a mano pues podéis acabar de limpiarlo. Ahora lo que voy a hacer es aplicar un poquito la sombra que veis que hay en el suelo. Entonces para la sombra he creado un color violeta, un poquito azulado, y lo doy sobre el suelo, esperando a que esté seco del todo el suelo y un poquito sobre el banco. Y toda esta oscuridad que estoy dando así un poquito, imitando un poco el follaje del árbol, para que quede así como algún trozo transparente también por en medio, y da un poco la sensación de sombra que está dando el árbol sobre el suelo y sobre el banco. La sombra, como veis, yo normalmente la doy siempre en un tono azulado, tirando a violeta, no muy concentrada para que no quede muy intensa, pero que se transparente un poco el color de fondo por debajo. Y con esto ya más o menos tendríamos el tercer dibujo ya acabado, como veis un poquito más complejo. Y ahora cuando esté seco ya del todo, con un rotulador un poquito más oscuro, de 0,3 o así, en negro, podéis darle detalles como las ramas de los árboles, que son ramas muy finitas al final, entonces podéis darla con el rotulador, alguna sombra pequeñita, alguna detalle, alguna hoja en la parte inferior del árbol, las patas de los bancos, por ejemplo, que con lápiz y con pincel es difícil detallarlas del todo, entonces hay que esperar a que esté seco el dibujo y con rotulador ya se perfila para que quede perfectamente. Alguna sombra de la papelera y luego en la papelera voy a imitar la trama esta de rejilla que tiene la papelera para darle un poco más sensación de papelera. Hago simplemente líneas diagonales en un sentido y en otro y ya con eso me da la sensación de la rejilla esta que tiene la papelera aquí. En el dibujo de arriba también
repito todos estos pasos. En este caso no he dibujado la rejilla porque queda muy pequeñita la papelera y no se va a entender bien. Y luego ya remarco un poquito la sombra del bordillo del árbol y con esto ya daría por acabado el dibujo. Entonces, como veis, no es muy complicado, hace falta poco material, os recomiendo llevar solo lo más básico y luego ya ir ampliando si queréis usar otro tipo de materiales, pero empezar con dibujos sencillos, con materiales muy básicos y cerca de casa y buscar un sitio un poquito así apartado para que no tengáis mucho corte de gente que os ve y eso. Así que ánimo, salir y dibujar. Espero que os haya gustado el vídeo y muchas gracias.